Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Özkan Deniz, una historia de amor, esperanza y nuevos comienzos. La vida de Özkan Deniz siempre ha estado llena de emociones, decisiones difíciles y momentos que han dejado huella en su corazón. Conocido por su talento artístico y por interpretar historias cargadas de sentimientos, Özkan también ha sido protagonista de una historia mucho más íntima, la búsqueda de un amor verdadero, tranquilo y sincero. Durante muchos años, el amor apareció en su vida de diferentes maneras. Algunas relaciones estuvieron llenas de ilusión, otras de dificultades y otras simplemente dejaron recuerdos que nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Özkan comenzó a comprender que amar no significa solamente sentir mariposas en el estómago. Amar también significa escuchar, comprender, respetar y permanecer al lado de una persona incluso cuando la vida se vuelve complicada. Una tarde, después de un día especialmente agotador, Özkan decidió alejarse durante unas horas del ruido de la ciudad. Necesitaba estar solo, respirar y pensar en todo lo que había vivido. Caminó lentamente mientras observaba las luces que comenzaban a encenderse. En aquel momento comprendió algo importante: había pasado demasiado tiempo intentando encontrar respuestas en otras personas cuando algunas respuestas solamente podían encontrarse dentro de uno mismo. Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido tiempo atrás con una persona muy especial. Ella le había dicho que el amor verdadero no siempre llega acompañado de grandes declaraciones. A veces aparece en los pequeños detalles, en una mirada que transmite confianza, en una conversación durante la madrugada, en una mano que permanece junto a la tuya cuando todo parece ir mal. Aquellas palabras se quedaron en su mente. Con el tiempo, ambos comenzaron a acercarse nuevamente. No hubo una declaración espectacular ni una escena de película. Simplemente empezaron a hablar más. Compartían pensamientos, recuerdos, preocupaciones y sueños. Özkan descubrió que podía ser completamente el mismo cuando estaba con ella. Eso era algo que no había sentido durante mucho tiempo. Una noche, mientras conversaban, ella le preguntó: ¿qué buscas realmente en una relación? Özkan permaneció en silencio durante unos segundos. Tranquilidad, respondió finalmente. Quiero una persona con la que pueda compartir tanto los días buenos como los malos. No necesito una historia perfecta. Necesito una historia verdadera. Ella sonrió. Entonces quizá estamos buscando lo mismo. Aquella frase cambió algo entre ellos. Desde ese momento, su relación comenzó a construirse lentamente. Aprendieron que no tenían que demostrarle nada a nadie. Su amor pertenecía a ellos, y no necesitaba explicaciones constantes. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Ninguna relación está libre de problemas. Las diferencias aparecieron, las dudas también. En algunas ocasiones dejaron de hablar durante horas porque ninguno quería decir algo de lo que pudiera arrepentirse después.
pero siempre terminaban regresando a la misma conclusión: si realmente querían estar juntos, tenían que aprender a escucharse. Özkan comprendió que una relación no se sostiene únicamente con pasión. También necesita paciencia. Una noche lluviosa, después de una discusión especialmente intensa, él decidió llamarla. Cuando ella respondió, ninguno habló inmediatamente. Finalmente, Özkan dijo: «No quiero ganar una discusión si para hacerlo tengo que perderte». Al otro lado de la línea hubo silencio. Después, ella respondió: «Entonces dejemos de luchar el uno contra el otro y empecemos a luchar por nosotros». Aquella conversación se convirtió en uno de los momentos más importantes de su historia. A partir de entonces comenzaron una nueva etapa. Ya no intentaban construir una relación perfecta, sino una relación auténtica. Se apoyaban en sus proyectos, celebraban sus pequeños triunfos y aprendían a superar juntos los días complicados. Para Özkan, aquella experiencia significó mucho más que enamorarse. Significó descubrir que el amor también puede ser un lugar donde descansar. A veces, cuando regresaba a casa después de un largo día de trabajo, encontraba un mensaje sencillo de ella: «¿Cómo estás realmente?». Eran solamente 4 palabras, pero para él significaban muchísimo. Porque no preguntaba cómo estaba como artista, como hombre conocido o como persona que aparecía constantemente frente a las cámaras. Preguntaba cómo estaba él. Y eso era precisamente lo que había estado buscando. Con el paso de los meses, Özkan empezó a sonreír de una manera diferente. Las personas que lo conocían comenzaron a notar que había recuperado una tranquilidad que parecía perdida. Cuando alguien le preguntaba cuál era el secreto, él simplemente sonreía. A veces, la felicidad llega cuando dejas de perseguirla. La historia de Özkan y aquella mujer especial no necesitaba grandes titulares. Su verdadero significado estaba en los pequeños momentos: una taza de café compartida, una conversación antes de dormir, un paseo sin destino, una mirada silenciosa después de un día difícil. Porque el amor verdadero no siempre hace ruido. A veces simplemente permanece. Y quizás esa fue la mayor lección que Özkan aprendió. Después de todas las experiencias, decepciones, alegrías y momentos difíciles, descubrió que el amor que realmente vale la pena no es necesariamente el más intenso ni el más comentado. Es el que te permite sentirte en casa junto a otra persona. Es el que no necesita esconder las heridas del pasado, sino que ayuda a transformarlas en experiencia. Es el que mira hacia el futuro sin olvidar todo lo aprendido. Y mientras la vida continuaba, Özkan entendió que todavía quedaban muchas páginas por escribir. No sabía exactamente qué ocurriría mañana. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de descubrirlo. Porque había aprendido que una verdadera historia de amor no consiste en encontrar a alguien que prometa que nunca habrá problemas. Consiste en encontrar a alguien que, cuando aparezcan los problemas, decida quedarse, hablar, comprender y volver a intentarlo. Y así, entre sueños, dudas, sonrisas y nuevos comienzos, Özkan Deniz continuó escribiendo su propia historia. Una historia en la que el amor no era solamente una palabra.
Era una elección hecha cada día. Özkan Deniz, un amor que llegó cuando menos lo esperaba. Özkan Deniz había aprendido con el paso de los años que el amor no siempre llegaba cuando uno lo esperaba. A veces aparecía en el momento más inesperado, cuando el corazón estaba cansado de las decepciones y la persona pensaba que ya había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Después de muchos años dedicados a la música, la actuación y a una vida constantemente observada por el público, Özkan comenzó a valorar cada vez más los momentos de tranquilidad. Las luces, las cámaras y los escenarios formaban parte de su mundo, pero cuando llegaba a casa, lo único que deseaba era silencio. Una tarde, mientras caminaba por una calle tranquila, entró en una pequeña cafetería. No buscaba nada especial, solo quería tomar un café y descansar unos minutos. Fue allí donde la vio. Ella estaba sentada junto a una ventana, leyendo un libro. No parecía interesada en quién entraba o salía del lugar. Estaba completamente concentrada en su lectura. Özkan la observó durante unos segundos y después apartó la mirada. Sin embargo, algo había cambiado. No sabía quién era ella, pero aquella imagen permaneció en su mente. Al día siguiente regresó a la misma cafetería. Y ella estaba allí otra vez. Esta vez sus miradas se encontraron. Ella sonrió ligeramente. Parece que este lugar se ha convertido en nuestro punto de encuentro, dijo ella con una sonrisa. Özkan se sorprendió. Quizá sea una buena coincidencia. O quizá no sea una coincidencia, respondió ella. Aquella frase quedó flotando entre los dos. Desde aquel día comenzaron a hablar. Al principio fueron conversaciones sencillas. Hablaron de libros, música, películas y de los lugares que les gustaría visitar. Después comenzaron a hablar de sus sueños, de sus miedos y de las cosas que habían aprendido de las relaciones anteriores. Özkan descubrió que ella no estaba impresionada por su fama. No le interesaban los titulares ni las fotografías. Le interesaba saber quién era él cuando nadie estaba mirando. Eso le resultó diferente. Una noche, mientras caminaban juntos, ella le preguntó: ¿Nunca te cansa que todo el mundo quiera saber cosas sobre tu vida? Özkan sonrió. A veces sí, hay momentos en los que solo quiero ser una persona normal. Ella lo miró con ternura. Entonces conmigo no tienes que ser Özkan Deniz, el artista. Puedes ser simplemente Özkan. Aquellas palabras tocaron una parte profunda de su corazón. Porque durante mucho tiempo había sentido que las personas veían primero al artista y después al hombre. Con ella era diferente. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.